Aleluya. Amén, muy buenas noches, mis amados hermanos, una vez más, bienvenidos a su programa, una palabra viva y eficaz. Les saludamos desde aquí, desde la ciudad de Scarborough, Toronto, Ontario, Canadá, y es para mí una bendición muy grande estar una vez más compartiendo con ustedes el mensaje de la palabra del Señor. Vamos a estar meditando en su preciosa palabra, como dice el Señor en el libro de Josué, capítulo 1, versículo 8, cuando dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, y entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. En esta noche vamos a continuar meditando entonces en la palabra del Señor. Hemos venido meditando en el libro del profeta Zacarías. Estamos llevando un estudio que se llama Una palabra profética. Y vamos a estar entrando en este estudio, esta palabra, que allí en el libro de Zacarías, capítulo 3, estamos ya. Y vamos, pero antes quiero que leamos lo que dice la segunda carta del apóstol San Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21, que dice de la siguiente manera: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. De esta manera tenemos que entender que ninguna de las profecías que hay en la Escritura, en el Tanaj o en el Brit Hadashah, son de interpretación privada, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Quiere decir que así como el Espíritu Santo inspiró a estos hombres a que escribieran la palabra, así también el Espíritu Santo es quien nos da la interpretación de esta palabra. Por lo cual vamos a meditar a través de la palabra, a través del Tanaj y del Brit Hadashah, lo que la palabra del Señor nos está hablando. Ayer empezamos, entonces estamos hablando acerca de el acusador y el mediador. El acusador y el mediador fue acerca de lo que nosotros estábamos hablando. Hablamos que aparece en escena un hombre llamado Josué. Josué significa el Señor salva o Yahweh salva. Josué es lo mismo que Jesús o Yeshua o Yahshua. El significado es Jehová salva, Yahweh salva, el Señor salva. Este hombre, que era el sumo sacerdote en la época del profeta Zacarías, es un balón simbólico. Él es el representante del pueblo santo. El Señor toma a Josué, sumo sacerdote, para ponerlo como representante del pueblo santo, como
como él lo presenta el Señor con vestiduras viles para mostrarle que todos nosotros somos pecadores. Por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Yahshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, entonces vimos esto como Josué, el sumo sacerdote, es un varón simbólico, es una persona que el Señor lo va a tomar como un tipo profético de algo que va a suceder en el futuro. Hablamos también que está el acusador, está allí Satanás. Satanás está en esta escena acusando al pueblo de Dios, pero este Satanás que está delante de la presencia del Señor es echado fuera, cae como un rayo, es echado fuera y el Señor lo reprende. El Señor no permite que Satanás acuse a los escogidos del Señor, a los que fueron lavados con la sangre del Cordero en la cruz del Calvario. También hablamos de que Satanás es reprendido y también que nuestro pecado está delante de la presencia del Señor. Pero que también terminamos diciendo, todos somos pecadores, nuestro pecado está delante de la presencia del Señor, pero el Señor limpia nuestro pecado. Decíamos, dice la palabra del Señor, que la sangre de Jesucristo su Hijo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, Yahshua HaMashiach, nos limpia de todo pecado. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con nosotros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Qué quiere decir con esto? Estamos diciendo, ayer decíamos que nosotros seguimos siendo pecadores porque esta es nuestra naturaleza. Somos pecadores por naturaleza, pero una vez que el Señor ha lavado nuestros pecados, nos ha limpiado, ahora nosotros somos nuevas criaturas. Seguimos siendo pecadores definitivamente, seguimos siendo pecadores, pero con una diferencia entre el pecador practicante y el pecador en arrepentimiento, aquel que se ha arrepentido, que le ha pedido perdón al Señor y que ahora no practica el pecado, ya no vive en el pecado. ¿Que podemos pecar? Sí, nuestra naturaleza nos lo muestra, pero nosotros tenemos, dice Juan allí en su carta, dice que si alguno de nosotros hubiere pecado, dice, estas cosas os he escrito para que no pequéis, mas si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, a Yahshua HaMashiach el justo. Él fue el que murió por nosotros, nos lavó con su sangre preciosa, nos hizo unas nuevas criaturas, y ahora que ya nosotros somos lavados, si es que tú le has entregado tu vida al Señor Jesucristo, si ya le entregaste tu vida a Yahshua, si ya le dijiste, Señor, entra a mi corazón, cambia mi vida, hazme una nueva criatura, ahora el Señor te ha lavado, y no solamente te ha lavado, no solamente te ha quitado las vestiduras viles, te ha puesto vestiduras de santidad, y ahora el Señor te da una nueva mentalidad y santifica nuestra vida. El Señor nos da una nueva mentalidad y santifica nuestra vida. Allí Zacarías, el Señor sigue hablando a través de Zacarías, versículo 5, dice, después dijo, pongan mitra limpia sobre su cabeza, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza y le vistieron las ropas, y el ángel de Yahweh estaba en pie. ¿Qué pasó? Lo primero que el Señor le dice allí a través del ángel de Yahweh, dice, quítenle las ropas viles a Josué, sumo sacerdote, quítenle su pecado, límpienle de su pecado, pónganle vestiduras nuevas, pónganle vestiduras de santidad,
pónganle vestiduras de realeza, y ahora le van a poner en su cabeza una mitra, dice sobre su cabeza, una mitra limpia. La mitra me habla de una especie de corona, de diadema, que el sumo sacerdote debería llevar en su cabeza. La mitra me habla de mis pensamientos, cómo tienen que ser nuestros pensamientos. El Señor nos da una nueva mentalidad. Ahora el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos la mente de Cristo, de Yahshua, de Hamashiach. En el momento en que tú lo aceptas en tu corazón como tu único y suficiente Salvador, inmediatamente adquieres la mentalidad de Yahshua, la mentalidad de Cristo. Ahora, eso quiere decir, cuando yo dice pongan mitra limpia, es pónganle una corona de santidad. Ahora su mente va a ser santa, va a tener la mente de Cristo, y al tener la mente de Cristo va a pensar como el Señor piensa. Tenemos que aprender a pensar como Él. Dice allí en el libro de Shemot, o libro de Éxodo, de la siguiente manera, el capítulo 28, versículo 36. Harás además una lámina de oro fino y grabarás en ella como grabadura de sello, algo que queda allí, es un sello, dice, de propiedad, santidad a Yahweh, santidad a Jehová, como dice nuestra Reina Valera. El Señor dice, van a hacer una diadema. Esa diadema se la iban a poner en la cabeza al sumo sacerdote. Solamente el sumo sacerdote la llevaba. Ahora, nuestro sumo sacerdote es Yahshua, es nuestro Señor Jesucristo, Él es nuestro sumo sacerdote, y Él tiene una mentalidad santa. Él es sin pecado, semejante a nosotros en todo, pero sin pecado, con una mentalidad santa. En el momento en que tú aceptaste a nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua HaMashiach, en tu corazón, inmediatamente que el Señor te lavó, te quitó tus vestiduras viles, te puso vestiduras de santidad, ahora también te pone en tu cabeza una mente nueva. Ya nosotros no podemos pensar como pensábamos antes. Ahora debemos pensar como piensa nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach. Por eso Pablo dice, ya lo voy a repetir, cuando él dice nosotros, y cuando habla de nosotros es la iglesia, es la congregación del Señor, tenemos la mente de Cristo, tenemos la mente de Hamashiach. Ahora pensamos como piensa Hamashiach. Ahora nuestros pensamientos son pensamientos de bien y no de mal. Tú no puedes ahora seguir pensando como pensabas antes, que pensábamos que yo amo al que me ama y al que me odia lo aborrezco. No puedes seguir pensando como pensaban algunos cuando decían los amigos de mis amigos son mis amigos y los amigos de mis enemigos son mis enemigos y los enemigos de mis amigos son mis enemigos. No, ya no podemos tener ese pensamiento. Ahora nuestro pensamiento es amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ahora nuestro pensamiento es que nos amemos unos a otros como el Señor nos amó a nosotros. Nuestro pensamiento tiene que ser que si nuestro hermano peca contra nosotros 70 veces 7, tenemos que perdonarlo 70 veces 7. Siempre que nuestro hermano peque contra nosotros y venga y nos pida perdón, nosotros debemos perdonarle. Esa es la mentalidad de Yahshua. Esa es la mentalidad que ahora tiene que estar en nosotros. Ya no una mentalidad de depravación, no una mentalidad de robo, no una mentalidad de adulterio, no una mentalidad de homosexualismo, no una mentalidad de pagana, de idolatría, hechicería, brujería, sino ahora tenemos que tener la mente de Cristo y ahora nos guiamos según la palabra profética
que alumbra en lugares como una antorcha en lugar oscuro, a la cual hacemos bien en estar atentos. Esa es la nueva mentalidad que el Señor Jesús nos da una nueva mentalidad y santifica, escucha esto, santifica nuestra vida. En el momento que el Señor Jesús, Yahshua Mashiach, entra en tu corazón, te separa, te aparta, te limpia, te quita tu pecado, te viste de vestiduras limpias, te pone santidad en tu mente, entonces te aparta por Él y para Él. Eres apartado por Dios y para su servicio, para el servicio de Dios nuestro Elohim. La palabra del Señor dice, allí en Hebreos 12:14, seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Si nosotros no procuramos andar en santidad, mi amado hermano, mi amada hermana, mi amado amigo y amiga que me escuchan, si no procuramos andar en santidad, no pretendamos ver el rostro de Dios. Si no procuramos andar en santidad, no pretendamos entrar en la presencia del Señor, ni aquí ni allá, porque nosotros podemos entrar en la presencia del Señor aquí. Nosotros entramos en la presencia del Señor cuando vamos al Señor en oración a través del velo roto que es la carne de Adonai Yahshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo. Tenemos acceso al lugar santísimo, pero para entrar al lugar santísimo necesitamos vestiduras de santidad y necesitamos también tener una mitra nueva que diga santidad al Señor. Entonces aquí el escritor de los Hebreos dice seguir la paz y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Número 6, debemos andar en el camino y guardar el mandamiento. Andar en el camino y guardar el mandamiento nos da autoridad. Andar en el camino y guardar el mandamiento nos da autoridad. Yo no puedo andar por mis propios caminos y hacer mi propia voluntad, hacer lo que a mí me parezca y esperar que Dios me dé autoridad. Yo no puedo recibir autoridad de Dios si no estoy andando por el camino que ha trazado el Señor y en los mandamientos que Él ha ordenado en su palabra. Entonces, andar en el camino y guardar el mandamiento nos da autoridad. Dice el versículo 6 y 7 de Zacarías 3 de la siguiente manera. Y el ángel de Yahweh amonestó a Josué diciendo, así dice Yahweh Sabaoth, así dice Jehová de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y si guardares mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa, también guardarás mis atrios y entre estos que aquí están te daré lugar. Recuerda bien, y eso lo vamos a ver más adelante, Josué, que es Yahshua, el significado, que es el que representa aquí al pueblo santo, que nos muestra nuestro camino, nuestro andar, nuestro pecado y nuestra santidad, que nos está mostrando como un espejo nuestra vida. El Señor le dice, así dice Yahweh de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos. ¿Cuáles son los caminos que el Señor trazó para nosotros? ¿Cuál es el camino? El Señor en Jeremías dice, volveos a las sendas antiguas y paraos y preguntar cuál es el camino. ¿Cuál es el camino? ¿Qué camino tengo que yo seguir? Hay mucha gente que me dice, hermano, mire, lo que pasa es que yo ya no sé a quién creerle. Han salido tantas religiones, tantos movimientos. Todo el mundo dice tener la verdad,
Todo el mundo dice que ellos son los verdaderos, que sin ellos nadie, que si no están en ese movimiento, entonces estamos ya errados. Pues mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escucha, permíteme decirte que nosotros no tenemos la verdad en sí. Nosotros, ni la religión, ni el movimiento, ni el hombre tiene la verdad. La Biblia dice, sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Cuando yo le digo a usted que yo tengo el conocimiento de la verdad que es en el movimiento, o de acuerdo a cómo yo interpreto las escrituras, estoy mintiendo. Estoy mintiéndote y te estoy llevando por caminos no rectos. Recuerda que leímos en segunda de Pedro, allí cuando dice que ninguna de la escritura es de interpretación privada, porque los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El único que tiene la verdad es el Señor, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Qué dice el Señor Jesucristo en Juan 14:6? ¿Qué es lo que dice Yahshua en Juan 14:6? Él dice, yo soy, o sea, Yahweh, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie, absolutamente nadie, mi amado hermano, podrá entrar a la presencia del Padre si no va por el camino que Yahshua trazó, que el Señor Jesús trazó. ¿Cuál es el camino que Yahshua trazó? Está aquí en su palabra, desde Bereshit hasta Apocalipsis, desde Génesis al Apocalipsis. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre, la mujer, hombre y mujer de Dios sean enteramente preparados para toda buena obra. Ese es el camino. El Señor Jesús es el camino. Es a través de Cristo. La Biblia, desde Bereshit hasta Apocalipsis, desde Génesis a Apocalipsis, el Taná y el Brit Hadashah, toda la Biblia, toda la escritura señala a Jesucristo. El mismo Señor lo dijo. Ustedes escudriñan las escrituras con toda solicitud, porque ustedes creen que en ellas tienen la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Él es el camino. Él lo trazó a través de su escritura y su escritura lo señala a él. Sin Cristo, sin Yahshua, no hay acceso a la presencia del Padre. El Señor dice, si guardares, si anduvieres en mis caminos, en mi palabra, y creyeres que Jesucristo es el Señor, serás salvo. Ahora dice, y guardares mis ordenanzas. ¿Cuáles son las ordenanzas? Los mandamientos. ¿Cuáles son los mandamientos? La Torá, el Tanaj, el Brit Hadashah. Allí están todos los mandamientos del Señor. No, nosotros tenemos que conocerlos, tenemos que entenderlos y tenemos que guardar el mandamiento. El Señor dice que el que ama al Señor por sobre todas las cosas, aquel que dice Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, que dice, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor no es, llamarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y ama a su prójimo como a sí mismo, ya ha cumplido toda la escritura. Porque si tú amas al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, vas a buscar la voluntad de Dios en su palabra. Si amas a tu prójimo, entonces estás amando al Señor. Cumples todo el mandamiento. Entonces el Señor dice, mire, síganme a mí, que soy el camino, recíbame. Y número 2, aquí dice el Señor Jesús, allí en Juan 14:15, dice, si me amáis,
guardad mis mandamientos. ¿Si amamos a quién? A Yahshua. ¿Si amamos a quién? A nuestro Señor Jesucristo. Si lo amamos, debemos guardar sus mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, caminemos con Cristo, caminemos a través de su palabra, miremos a Jesús de Nazaret, a Yahshua Mashiach, que en él se cumplió toda la escritura. Él fue el que vino a cumplir la palabra que él mismo inspiró a través de su Espíritu Santo. Él vino a morir en la cruz del Gólgota. Él derramó su sangre por toda la humanidad y es salvo el que se lava en la sangre de Jesús, de Yahshua. Y ahora entonces yo debo guardar el mandamiento. Digo que amo a Jesús, digo que amo a Yahshua, digo que amo al Señor Jesucristo. Guardo sus mandamientos. Si no los guardo, no lo amo. Y luego sigue diciendo Lucas 12:32. Acuérdense que estamos diciendo que andar el camino y guardar el mandamiento nos da autoridad. No temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Jesús dice allí también en Mateo 27, 28, 19 y 20, perdón, dice, toda autoridad me ha sido dada, por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. La autoridad que el Señor Jesús recibió es una autoridad que nos alcanza a nosotros, que nos llega a nosotros y que nosotros podemos tener autoridad. Autoridad en el nombre de Jesús de Nazaret, autoridad en el nombre de Yahshua Mashiach, autoridad en el nombre del Señor, en la presencia del Señor. Si le amamos, guardemos sus mandamientos. Andemos por el camino. Andar en el camino y guardar el mandamiento nos da autoridad. Ahora, número 7, Josué anuncia la venida del Mesías. Escucha esto. Josué anuncia la venida del Mesías. Versículo 8 dice, escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos, son varones proféticos. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. El Señor dice, yo traigo a mi siervo el renuevo. ¿Quién es el renuevo? Nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach. Él es el renuevo. Dice el libro de Isaías, capítulo 53, versículo 1 y 2. Perdón, hasta el 3 dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo del Yahweh? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura le veremos, más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él su rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Dice el Señor a Zacarías, a través del profeta Zacarías, a Josué, le dice, escucha, Josué, tú y los que se sientan contigo, porque ustedes son varones simbólicos. Todo lo que usted ha hablado es un símbolo del que ha de venir, el renuevo, el Mesías. Él vendrá. Nadie creerá el anuncio que le hemos venido dando. Él es inatractivo para que lo deseemos, despreciado, desechado. Él fue molido por nuestras rebeliones. Ahora bien, no solamente Josué nos anuncia el Mesías, sino la venida del Mesías, sino que también nos habla que el Mesías, Josué nos habla de que el Mesías termina con el pecado. Él vino a acabar con el pecado. Dice así la palabra del Señor. Ya vamos a terminar. Versículo 9 dice, porque aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra, escucha bien, sobre esta única piedra, es única,
hay 7 ojos. He aquí yo grabaré su escultura, dice Yahweh de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en sus días. La única piedra, la piedra que se echaron los edificadores, ha venido a ser cabeza del ángulo. Él es la única piedra. Esa única piedra que el Señor ha puesto, en la cual está cimentada la iglesia, se llama Adonai Yahshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, y dice la Biblia, es una piedra que tiene 7 ojos. Acuérdate que el número 7 me habla de la perfección de Dios. Dios todo lo ve, Dios todo lo sabe, Dios todo lo conoce. Para Dios nada se le oculta. Lo mismo le son las tinieblas que la luz. Aunque te subas a lo alto de las estrellas, de allá te bajará su mano. Aunque te escondas en el Carmelo, allí te encontrará el Señor. Aunque vayas a las profundidades del mar, allí mandará el Señor la serpiente para que te muerda. Nada, absolutamente nada se esconde de la mirada del Señor. Él es la piedra que tiene los 7 ojos de Dios, el que todo lo mira, el que todo lo examina, el que todo lo escudriña y el que todo lo conoce. Él es Yahshua HaMashiach, nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien vino para quitar el pecado. Mira lo que dice allí, Isaías 53, capítulo 4 y 6. Ciertamente llevó él, Yahshua, nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros lo tuvimos por azotado, por herido de Elohim y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Nosotros, dice la Biblia, que él llevó el pecado de todos nosotros. Luego sigue diciendo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Él vino a quitar el pecado. Él es el que quita el pecado de la tierra en un día. Sigue diciendo allí, Apocalipsis capítulo 5, versículo 6, y miré y vi que en medio del trono dice, y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. La presencia de Dios está en toda la tierra. Hemos hablado que no hay nada que se esconda de su poder. Ya vamos a terminar. Por último, el Mesías, mi amado hermano, trae unidad. El Mesías trae unidad. Recuerda que el Señor nos dio santidad, el andar en el camino del Señor y guardar su mandamiento nos da autoridad. También Josué anuncia la venida del Mesías. El Mesías termina con el pecado y ahora por último el Mesías trae unidad. Dice versículo 10 de Zacarías 3. En aquel día dice Yahweh Sabaoth, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. En aquel día, ¿cuál día? En el día del Señor, en el día que el Señor limpia el pecado del pueblo. Cuando el Señor te limpia a ti de su pecado, entonces ese día el Señor trae unidad en tu vida. El Señor te viene y te llena de su gloria. Y entonces dice la Biblia que cada uno de nosotros, que cada uno convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. Dice el Evangelio de Juan, capítulo 17, versículo 21 al 23 de la siguiente manera: para que todos sean uno, como tú, oh Padre,
en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos, a quienes, a nosotros, como también a mí me has amado. Recuerda lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El Señor ha venido para darnos unidad, para que estemos unidos, para que no nos mordamos los unos a los otros, para que no nos despellejemos, para que no estemos hablando de nuestros hermanos, sino amándonos, perdonándonos, acercándonos, confiando en el Señor de que somos uno solo, como el Padre y el Hijo son uno solo. El Mesías trae unidad. El Mesías trajo unidad a la iglesia. Debemos estar en unidad. Ahora, la pregunta es, mi amado hermano, mi amada hermana, amigo y amiga que me escuchan esta noche, es cómo está nuestra vida delante de la presencia del Señor. Ya el Señor me quitó mis ropas viles, me sacó de mi vida el pecado y me vistió con vestiduras de santidad, lavó mi vida. Ahora el Señor me puso en mi cabeza una mitra limpia que dice allí santidad a Yahweh. Me ha dado, tengo ahora yo la mente de Cristo, estoy pensando los pensamientos de Cristo. Estoy yo caminando como a Él le agrada, estoy guardando el mandamiento y caminando por sus caminos, estoy siguiendo a Yahshua HaMashiach, nuestro Señor Jesucristo, lo estoy siguiendo, Él es mi pastor, Él es quien dio su vida por mí, Él ha quitado mi pecado, Él ha traído paz y unidad a mi vida. ¿Cómo está nuestra vida delante del Señor? Quizá nosotros durante años hemos sido personas religiosas que hemos defendido un movimiento religioso, o quizás cambiamos de movimiento religioso para cambiar, a seguir defendiendo otro movimiento religioso, o estamos nosotros viviendo en santidad, predicando el mensaje del evangelio del reino de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yahshua Mashiach, como lo dice su palabra. El Señor Jesús dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Qué estoy predicando yo? ¿Qué estoy viviendo? ¿Estoy predicando al Señor? ¿Estoy predicando que en Cristo, que en Hamashiach hay salvación? ¿O estoy predicando una religión? ¿Estoy viviendo en Cristo, en Hamashiach, o estoy viviendo en una religión? ¿Cómo está mi vida? Si el Señor viniera a pedir nuestra vida en esta noche. Nosotros no sabemos lo que pasará esta noche. ¿A dónde vamos a pasar la eternidad? Si el Señor viniera esta noche por su iglesia, ¿nos iríamos con Él? ¿Tendríamos un corazón recto, un corazón perfecto delante de Dios, como le dijo el Señor a Abraham? Solamente eso, solamente tú lo sabes. Lo sabe el Señor. Solamente yo sé cómo está mi corazón delante de Dios. Si tú no has entregado tu vida a Yahshua, a nuestro Señor Jesucristo, y quieres entregársela en este día, en este momento, este es el día aceptable, esta es la hora de salvación. No esperes hasta mañana, quizás mañana no venga. Quizás esta noche vengan a pedir tu vida y lo que has guardado, ¿para quién será? Este es el día de salvación, esta es la hora aceptable. No solamente necesitas hacer una oración de fe. La Biblia dice en el libro de Romanos que con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Entrégale tu vida al Señor.
Deja que Él haga la obra en ti. Si no le has entregado tu vida, ¿le quieres entregar tu vida en esta noche? Solamente dile, Señor Jesús, en este momento vengo delante de tu presencia, reconociendo que he pecado, reconociendo que he hecho lo malo delante de tus ojos y que no soy digno o digna de ser llamado tu hijo o tu hija. Te pido que me perdones, que entres en mi corazón, que hagas de mí una nueva criatura. Te recibo en mi corazón como mi único y suficiente Salvador. Lávame de mis pecados, borra mis rebeliones. Escribe mi nombre en el libro de la vida y no lo borres nunca más. Escribe tu nombre, el nombre de mi Dios, en mi corazón, para que a partir de este momento yo pueda saber y entender que soy propiedad única y exclusivamente tuya. En el nombre de Jesús de Nazaret, nuestro Señor y Salvador, Adonai Yeshua Mashiach, te doy gracias, Padre. Amén y amén. Si tú has hecho una oración de fe como esta, ya sea hoy o en otra ocasión, ten la seguridad que el Señor ya está en tu vida y el Señor te ha hecho una nueva criatura. Si aún no tienes una Biblia, yo te invito a que consigas una Biblia en tu librería cristiana más cerca de tu casa o en las sociedades bíblicas de tu país, de tu ciudad. Que empieces a escudriñar la palabra de Dios, empieza en el Nuevo Testamento, en el libro de Juan, y pídele al Señor en oración que te ilumine su palabra a través del Espíritu Santo para que tú puedas entender cuál es la voluntad de Dios agradable y perfecta para tu vida. Número 2, habla con Dios en oración. Orar es hablar con Dios. Cuéntale tus necesidades, cuéntale tus alegrías, tus angustias, tus problemas. Habla con Él como un amigo y ten la certeza que Dios escuchará tu oración y te dará respuesta. Número 3, si tú no tienes un lugar donde congregarte, busca un lugar donde congregarte, donde se predique el mensaje, el evangelio del reino del Señor Jesucristo desde el Génesis hasta el Apocalipsis, donde el centro de la predicación sea el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, donde el centro de la predicación sea el Señor y no el predicador, donde el centro de la predicación sea el Señor y no el fundador del movimiento, donde el centro de la predicación sea el Señor y su santa palabra. Si tú no tienes un lugar y quieres saber de un lugar donde congregarte, házmelo saber, que con mucho gusto yo buscaré, si está a mi alcance, una iglesia en tu ciudad donde se predique el mensaje, el evangelio completo de nuestro Señor Jesucristo, Adonai Yeshua Mashiach, y donde te puedas congregar. Vamos a terminar dándole gracias al Señor en esta noche. Le damos, saludamos a nuestra hermana Carla, a nuestro hermano Ricardo, mi hermana Jenny, mi hermana Marlencita, mi hermana Cristina, Teresa Cruz, a todas las personas que se han conectado, que quizás no los veo acá en el, que no aparecen, pero que sé que están allá. El Señor les bendiga, les guarde y les haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Cierra tus ojos, vamos a orar y vamos de esa manera a quedar despedidos. Bendito Padre y Dios nuestro, una vez más, delante de tu presencia para darte gracias, para bendecirte y glorificarte y exaltar tu nombre. Bendito eres tú, Señor, Rey del universo, que nos has permitido predicar tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que todas para los filos. Señor, que tu palabra, Señor, fluya y corra, sea glorificada. Señor, que la paz tuya, que sobrepasa todo entendimiento, llene nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús, Adonai Yeshua Mashiach. Que el Señor seas tú bendiciéndonos, Señor, guardándonos y dirigiéndonos. En el nombre del Padre te damos gracias, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Toda Rababacados, gracias, Señor. Amén y amén. Amados, el Señor les bendiga. Ha sido una bendición poder compartir con ustedes este mensaje, la palabra, esta meditación, y esperamos que mañana, si el Señor así lo permite, nos podamos volver a ver a través de su programa, Una Palabra Viva Eficaz. Bendiciones para todos.